Bueno, mis hermanos, continuamos y seguimos con nuestro Señor es rechazado nuevamente en Nazaret. Vemos esto en la palabra de nuestro Señor en Mateos 13, del 54 al 58 y en Marcos 6, del 1 al 6. Jesús y sus discípulos, antes de comenzar el tercer y último viaje por Galilea, y que abordamos en la clase anterior, Jesús volvió a Nazaret para ofrecer una segunda oportunidad de poder recibirles. Pero el resultado o los resultados fueron iguales que su primera visita, sin efectuarse un cambio de posición. A pesar de escuchar todo lo que había realizado nuestro Señor por todas las regiones de Palestina, la gente seguía con esa gran incredulidad y por eso que Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret. Después de este acontecimiento, Jesús expande el método de su obra. Y es un aspecto, es un método de gran importancia y que vamos a ver en este momento. Lo cual ya estos discípulos estaban preparados y los enviaría de dos en dos, dándole autoridad y poder para obrar en su nombre y así poner en práctica todo lo aprendido. Y podemos ver una gran prueba de fe y una gran responsabilidad de hacerse de estas obras bajo el nombre del Maestro. ¿Qué podemos ver de este método, hermanos? Es un método que el cristiano no puede andar como el llanero solitario, sino que debemos apoyarse los unos con los otros. Y lo vemos en la palabra de nuestro Señor en Eclesiastés 4:10, que dice la palabra de nuestro Señor, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Hermanos, hay una razón de ser y una intención de esta decisión ante la prueba. De la gran sabiduría de nuestro Señor, que no los envía solo, los envía en pareja de dos en dos para hacer su obra. Y así, bueno, es una enseñanza que tenemos nosotros que debe ser así. No podemos andar como los llaneros solitarios, sino debemos ir siempre acompañados. Vemos también en este aspecto lo que eran las instrucciones a sus discípulos. No sé, hermanos, si tienen algún aporte sobre este método de ampliación del ministerio de nuestro Señor. ¿Algún aporte? Mandaba a estar unidos, ¿no? A que los cristianos no fueran solitarios, sino en unirse para así tener más fuerza, ¿no? Y no ser tentados, ni tampoco ser, en este caso no tentados, sino que el rechazo no les afectara o cualquier caída, porque al ser muchos, el golpe iba a ser mucho más suave. Amén, hermano Edward, amén. ¿Alguna otra apreciación? ¿Algún aporte? De la hermana Berky, hermana Adelaida, Emilín, Sofía. ¿Todo bien?
Bueno, realmente, hermanos, recordemos que, bueno, nosotros somos imperfectos, tenemos virtudes, tenemos fortalezas y qué bueno que las fortalezas podamos nosotros mantenernos firmes, pero también con las debilidades que tenemos nosotros, podamos ser fortalecidos con el hermano. Que eso es tan importante y por eso es que no debemos andar solos, siempre debemos andar acompañados. De acuerdo, bueno, siguiendo con con el contenido del objetivo número 2, podemos ver la que era la instrucción de sus discípulos. La podemos ver en la palabra de nuestro Señor en Mateo 10, 5, 42, Marcos 6, 7 al 13 y Lucas 9 del 1 al 6. Una vez que nuestro Señor le había dado las instrucciones pertinentes, Jesús reanudó su propia obra. Se cree que probablemente fue a muchas ciudades en las que encontró a sus discípulos y ya había estado en ellas. Más tarde volvió a Capernaum y sus discípulos se reunieron allí con él para explicarle sus experiencias y logros. Su ministerio en Galilea llegaba a su fin. Se había creado una nueva situación y era necesario que el ministerio adoptara un nuevo rumbo. Vemos cómo los envió solo con lo necesario y que pudieran ver en su caminar la provisión de Dios, la misericordia, de cómo hace sus obras. Vemos cómo Jesús le dio esa autoridad a los discípulos para predicar el evangelio, para echar fuera demonios y para sanar enfermos. El último punto que debemos desarrollar en este objetivo número 2, que es la muerte de Juan el Bautista. Lo vemos en la palabra de nuestro Señor en Mateo 14, del 1 al 12, Mateo 14, del 6 al 12, Marcos 6, del 14 al 16, Marcos 6, del 21 al 29 y Lucas 9, del 7 al 9. Aquí vemos un aspecto importante, lo cual sabemos, bueno, que Herodías, esposa de Herodes Antipas, había determinado buscar por todos los medios a su alcance la muerte de Juan. Esta ocasión se presentaría en el cumpleaños de Herodes, lo cual estaba de buen humor y que realizó un gran banquete en su cumpleaños. Su plan, el plan de Herodías, era humillarse y emplear el atractivo físico de su hija Salomé ante el rey Herodes, que en su momento, y era el pecado que siempre Juan le había indicado, y lo habíamos visto en clases anteriores, que era el amante de Herodes Antipa en su primer momento y ahora era su marido. Era tan vil esta situación, hermanos, que sin importar la deshonra de su hija, Herodías estaba dispuesta a dar el todo por el todo con tal de conseguir su propósito. Y donde Salomé danzó en un entorno de hombres que habían bebido libremente, siendo este un acto muy vergonzoso, siendo ella una noble y virgen. Pero vemos que Herodías estaba dispuesta a prostituir a su propia hija dentro de sus planes para matar a Juan. Después de deslumbrar y cautivar al rey Herodes Antipas, vemos cómo en la palabra de nuestro Señor en Marcos 6:23 nos dice, y es lo que menciona Herodes a Salomé: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Más tarde volvió a decirle juramento:
todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y es donde la respuesta de Salomé, con Herodías, por supuesto, de por medio, fue: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ya el rey, borracho, había prometido demasiado. Debía sostener su promesa. El rey, enviando a uno de sus guardias, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guardia fue y decapitó a Juan el Bautista en la cárcel que lo tenían puesto. Ella había triunfado, Herodías, sobre el poderoso predicador que era Juan. Se había enfrentado ya con su destino. Jesús también se enfrentaría con el suyo más tarde. Cuando algunos de los discípulos de Juan se enteraron, nos dice Marcos, que vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. El lugar de la sepultura fue posiblemente alguna de las cavidades usadas como tumbas cerca del castillo de Macareurus. Ahora en este momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna respuesta en este momento? ¿O vamos bien? Para iniciar entonces con el objetivo número 3. Edward, bien, ok, perfecto, hermano Edward. Bien, la hermana Eugenia, de acuerdo. Bueno, entonces ya los dejo con mi esposa para que continúe entonces con el objetivo número 3. Ok, continuamos con el objetivo número 3, que recordemos que vamos a comenzar en la noche de hoy y luego lo terminaremos la semana que viene. El objetivo 3 nos dice: concretar los milagros, sanidades, enseñanzas y encuentros personales que realizó Jesús durante esta etapa de su ministerio. Uno de los milagros, de los tantos milagros, fue la alimentación de los 5,000. Si nos damos cuenta, es el único milagro que vemos descrito en los 4 evangelios. Vamos a leer en Marcos 6, 35, 44, que lo tengo aquí, y leemos en la palabra del Señor. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlos. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de los que sobró de los peces. Porque nos dice varias claves importantes.
que no se escucha. Ok, gracias, hermana. Es que creo que nosotros aquí los dos tenemos algo en el audio. Ahora mejor. Ok, hay claves importantes en este capítulo que leemos de Marcos. Primero nos dice que había una gran multitud. Nos dicen que habían enfermos, nos dicen que había muchísima gente, que anochecía y quizás no los había atendido a todos, y sabemos que todos no eran de esa ciudad y que venían de otras ciudades. También nos dice que no había suficiente alimento, y nos dice la palabra que alrededor de 5,000, pero también no contaban ni las mujeres ni los niños, solamente a los hombres. Entonces se supone que eran más de 5,000. Aquí estamos viendo un escenario donde solamente el Señor, el Dios de lo imposible, podía hacer algo con 2 peces y 4 panes, 5 panes. Entonces podemos observar una vez más que era un milagro donde no solamente se iba a propagar, sino que donde había una cantidad de testigos de más de 5,000 personas. Y que no solamente eso, sino que todos iban a ser beneficiados al mismo tiempo. Aquí cabe resaltar enormemente el amor y la gracia de Dios para cada uno de ellos en esa noche. Pero no solamente eso, también un aprendizaje para sus discípulos, porque después de ver todos y cada uno de los milagros, de cada una de las cosas que había hecho Jesús, pues se preguntaban pues que cómo iba a hacer con esa poca cantidad de comida para alimentar a tanta gente. Entonces, una vez más, los discípulos vieron una lección de gran relevancia. Y también, bueno, como ellos abordaban una circunstancia, porque sabemos que cada una de las cosas que hacía el Señor era bajo una circunstancia quizás no muy agradable, como en ese momento de no tener comida para tanta gente. Y si nos ponemos a pensar un poco, hermanos, y leyendo este estudio, este capítulo, todo lo que hemos visto, las cantidades de milagros, todo el poder que ha manifestado hasta este momento, y quizás, bueno, nosotros también en nuestra mente finita también nos ha pasado, también nos hemos preguntado, también hemos estado en circunstancias que decimos, ¿qué voy a hacer? Y resulta que, bueno, que solamente ver al Señor y clamar y pedir, y sobre todo la fe, pues nos lleva a un milagro como este tan inmenso. Entonces aquí vemos varias enseñanzas y que bueno, que para ese entonces y para nosotros esta noche nos prueba la calidad de nuestra fe. También nos dice que en cada prueba trae una bendición, porque esa era una prueba muy grande, no solamente para los que estaban allí, sino para sus discípulos, porque ellos eran los que eran en ese momento los que estaban ayudando allí a resolver esa cantidad de comida que no tenían. Bueno, y que el Señor siempre nos dará una circunstancia, pero también nos va a dar la salida, hermano. Siempre vamos a tener un aprendizaje con cada circunstancia. Y nosotros mismos, bueno, a veces bloqueamos las bendiciones porque vemos con los ojos del hombre, porque en ese momento los discípulos vieron, fue con sus ojos 4 panes y 2 peces. ¿Y qué voy a hacer yo con esto? O que incluso preguntándole a Jesús, ¿qué va a hacer él con eso? Después de este gran milagro, nos vamos al desierto cerca de Bethsaida, donde nos dice otro gran milagro, otro milagro extraordinario, y que aquí me gustaría que lo leyera uno de mis hermanos en Mateo 14, 22, 33. Mateo 14, 32. 22, 33. 22, 33. Ok.
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, perdón. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas por ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos estuvieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se vinieron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Amén, hermano, gracias. Bueno, aquí vemos otras enseñanzas que nos da el Señor con esta palabra. Aquí vemos miedo, vemos poca fe, vemos confianza. Y nos preguntamos en esta noche, ¿a quién vemos en la prueba y en la circunstancia? ¿Quién nos sostiene? Y la única respuesta es que el Señor, con su gracia, su misericordia, su poder, su amor, es que nos sostiene. Y lo que vemos en este capítulo que nos trae el Señor en esta noche es algo muy hermoso, porque en las circunstancias no podemos dejar de ver al Señor. Debemos reconocer a Jesús, a su soberanía ante cualquier problema. ¿Es difícil? Sí. A veces se nos olvida, sí. Y por eso nos hundimos. Por eso caemos, por eso nos hundimos, hermano. Y debemos ver con nuestros ojos de hombre que no son los espirituales, no debemos ver con nuestros ojos de hombre. Debemos tener nuestra mirada fijada hacia el Señor. Porque si no nos hundimos en nuestros problemas, porque siempre que quitamos los ojos de la mirada de Él, nada sale bien. Debemos sacar ese tiempo para estar con Dios, caminar con fe. Y una caída también debemos recordar que no es el fin. Una caída nos puede mostrar que debemos levantarnos con esa fe, debemos levantarnos, clamar, como hizo en ese momento Pedro, y decirle, sálvame, Señor. Debemos todos los días tener la mirada puesta en Él. Que ni una pared nos pueda dejar de ver el Señor. Aquí nos enseñan que aunque nuestra fe por un instante flaquee, debemos clamar, debemos pedir ayuda, debemos seguir lo que hizo Pedro en este instante. Él confió en un momento, él creyó y él caminó, él pudo caminar también sobre las aguas, pero el miedo lo hundió. Y entonces esa es la enseñanza de esta noche, en no quitar la mirada de nuestro Señor en ninguna circunstancia. Pasamos, bueno, no sé si quieran aportar algo en estos dos grandes milagros que acabamos de escuchar. No sé si quieran aportar algo, preguntar algo. Recuerden que nosotros estamos aquí aprendiendo también con ustedes.
Nosotros no estamos ni más arriba ni más abajo, estamos al lado, caminando con ustedes también en este proceso. Si tienen algún aporte, pueden levantar su mano y hacerlo, sin ningún problema, hermano. Pasamos entonces aquí a otra palabra, otra enseñanza, que es el pan de vida. El pan de vida lo tenemos en Juan 6, 25, 5, 9, y los invito a leerlo en sus hogares cuando tengan tiempo, porque de verdad todas las palabras del Señor de verdad son maravillosas, pero debemos leerla completo, debemos leerla con calma en nuestro cuarto, como Él nos indica. Pero quiero darle la enseñanza que nos trae este pan de vida. Parafraseando la palabra, muchos en ese momento le decían al Señor que si el mismo pan que en sus antepasados, que era el maná, que si a él se refería a ese pan que tuvieron en sus antepasados que caía del cielo, pero resulta que ese pan era para un alimento diario, no era para un alimento eterno, porque si recordamos, y lo vemos también en Josué, en la palabra de Josué 5:12, que a pesar de que muchos comieron de ese pan, también muchos murieron sin tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque muchos se desviaron, porque muchos se pusieron a ver a otros dioses, bueno, una cantidad de pecados que hicieron antes de cruzar el Jordán, que a pesar de comer del maná, también murieron. Entonces, Él aquí nos enseña que no es ese alimento el que nos trae en esta palabra, sino que es un alimento espiritual, es un alimento eterno, donde seremos saciados, no nuestra hambre, no es una satisfacción de un ratico como lo hacía en ese momento el maná, sino es la palabra viva que nos alimenta. Es su palabra, la palabra del Cristo, que nos enseña, nos guía, nos da fruto y nos va a dar la vida eterna. En esta enseñanza es lo que decía o lo que les decía el Señor a aquellos que le preguntaban si ese era el alimento que ellos debían esperar. Pasamos a la defección de algunos de los discípulos. Voy a darle una definición de lo que significa defección. Es una acción de abandonar, de separarse, con deslealtad de la causa o parcialidad a que se pertenecía. Esto según el diccionario de la lengua española. Y según el diccionario bíblico nos dice que es un abandono de un compromiso, pacto o relación con alguien. Más o menos los dos llegan a la misma significado. Es el abandono de la relación que tenían con el Señor en ese momento. Esto lo ligamos a lo que es la parábola de la cizaña en el campo y vemos la siguiente enseñanza con ello. La parábola se encuentra en Mateo 13, 36. Mateo 13, 36. Y la palabra del Señor nos dice aquí: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esta parábola está ligada a lo que les comenté de la defección de algunos de los discípulos, por lo siguiente, hermano. Aquí el trigo nos expresa o nos representa todas las acciones buenas o lo que podemos llevar a todas aquellas personas justas, ¿sí? Y la cizaña es todo lo contrario. Es todo lo que representa todo lo malo.
¿Qué es lo que vemos en esta parábola, parafraseando la palabra? Que Jesús llega a sembrar la semilla. Podríamos reflexionar de la siguiente manera. El trigo, obviamente, cada uno de nosotros, el mundo, ¿ok? La cizaña, todo lo que nos separa de Dios. Dios esparce la buena semilla en todos los creyentes que usa como vehículo para que llegue su palabra. Él llegó aquí a la tierra, sembró, hizo sus discípulos, y todavía hasta hoy estamos haciendo la gran comisión, que es llevar su palabra hasta los confines de la tierra. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que ambas van a crecer juntas. Ambas van a crecer juntas, ambas van a estar en el mismo mundo. O sea, todos los creyentes, los no creyentes, vamos a crecer juntos, vamos a estar en el mismo espacio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que también representa al fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque todos van a crecer juntas, pero cuando llegue la siega, cuando toque recoger, allí es donde Dios va a derramar su justicia. Y es donde llega la esperanza para el trigo. Porque en el tiempo de la siega se van a recoger juntas los dos, pero la cizaña que está atada se quemará. Allí va a ser el momento de separarla y quemarla. Y así dicen que será el día del juicio. Estaremos todos juntos, pero Dios elegirá a los de buen fruto. El Señor sembró la semilla en el mundo, los hijos de Dios y pues el enemigo viven juntos. Y recordemos que no somos de este mundo y que Dios ve todas nuestras acciones y por eso vamos creciendo y vamos dando fruto. Y del buen fruto pues es lo que va a prevalecer. Amén. Nos quedan 4 minuticos, no sé si quieran agregar algo, hermanos. Vamos a aprovechar estos minuticos para, no sé si todos lo pueden hacer, si pueden abrir un momentico sus cámaras porque queremos tomar una foto que no lo hemos hecho en estas 5 semanas. Si puedan, un segundito antes que se termine lo que queda de minutos, si pueden abrir un momentico sus cámaras solamente para tomarnos una fotico, hermanos, si en su posibilidad. Qué buena verla, hermano Milín. Eugenia, qué bueno verla nuevamente por aquí, por lo menos por la cámara nos vemos. Ahí el hermano Roque también activándose por ahí con la cámara. A ver. Sí, ok, Roque. Hermano Edward, Adelaida, Sofía, Emily, Eileen. A ver si tienen opción de aperturar sus videos. Hermano Rock, Edward, perfecto. Hermana Adelaida, Sofía, Eileen. Vamos a ver si nos dice algo. Ok. Perfecto. Lo agarramos desprevenido en este momento. Bueno, son cosas, son cosas. Vamos a tomarla ahí, que nos quedan 2 minuticos y ya termina, y llegamos con la otra parte.